De las preguntas yo no conozco el contenido, espero que no me bailen tanto. El que hace la pregunta dice de dónde es. ¿Te llamas cómo, joven? Buenas tardes, mi nombre es Jersey y vengo del Decanato San Román. Pertenezco al grupo Dinámico Juvenil y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo manejar la evangelización de acuerdo a las actitudes del Papa Francisco? ¿Cómo manejar la evangelización de acuerdo a lo que el Papa está proponiéndonos con su actividad? Hemos visto a un Papa que escogió un nombre que hace referencia a un gran santo de la Iglesia, San Francisco. Cuando nació San Francisco, la Iglesia estaba en una crisis verdaderamente fuerte. Había mucha decadencia en todo sentido. Y aquella visión que tuvo Francisco de Asís, Francisco repara mi iglesia, que él pensó, dijo, voy a construir los muros de la iglesia de San Damián. No era eso, era reparar la iglesia desde dentro. ¿Y cómo lo hizo Francisco? Viviendo el Evangelio. Francisco dijo, yo quiero seguir a Cristo. Y se la pasaba leyendo el Evangelio. Y cuando veía una actitud de Cristo, dijo, eso lo quiero hacer yo. Y por eso Francisco fue pobre y humilde. Jesús, pobre y humilde. Pero también la fraternidad. Esas tres cosas a Francisco le llamaron mucho la atención de Cristo del Evangelio. Vivir la pobreza, por eso se despojó de su papá, Pedro Bernardona, que tenía dinero, de los amigos con sus fiestas y sus pachangas, del conquistar novias en Espoleta y acá. Y dijo, voy a ser pobre hasta en eso. La humildad, la gente le echaba tortillas duras, le daba comida, se burlaban de él, y era un hombre que no respingaba con violencia, pero también hacer una amistad cercana con sus compañeros. Por eso le llamaba los hermanos de la orden menor, Ordo Fratum Minorum, la orden de los frailes menores, es decir, unos amigos que queremos vivir el Evangelio. Yo creo que la evangelización que nos propone el Papa, y no habrá nueva evangelización sin ustedes jóvenes, debe tener esas tres características. Pobreza, en el sentido de confiar plenamente en Dios. Humildad, porque la soberbia es lo contrario de la básica virtud cristiana, que es la humildad. Y tercero, no hacerlo como si estuviéramos en internet, cada quien divirtiéndose solo, sino aprender a ser familia, que cuesta, porque aguantar a que nos cae mal, soportar a que no nos cae tan bien, cuesta, pero qué bonito es cuando caminamos ya todos como familia de Dios. Gracias. Mi nombre es Daisy, venimos del Decanato Champotón y la pregunta es, ¿qué respuesta le da la pastoral juvenil en el tema del suicidio a los jóvenes? ¿Qué respuesta da la pastoral juvenil a los jóvenes? Yo creo que la pastoral juvenil debe enraizar en el corazón del joven el amor de Dios. Cuando el joven aprende a amar, alguna vez le llegará un pensamiento de suicidio, querrá rasparse las piernas o cortarse las venas, jamás. Porque el amor de Dios te hace valorarte a ti mismo. Por ahí cuando veníamos caminando, hay un letrero que decía, respetarme a mí mismo. Cuando el amor de Dios nos hace amarnos, por eso somos capaces de amar y por eso tenemos las tres dimensiones del amor. La personal, amarás al Señor tu Dios, la trascendente, bájale un poquito, a Dios como a ti mismo. El amor nos hace amar la vida en las tres dimensiones, es decir, mantener el equilibrio. Y eso nos lleva también a amar la vida que está fuera de la vida humana, la vida ecológica, y entonces nos hace entrar en equilibrio con el mundo. Porque si no amamos nuestra vida, esta planta, porque traigo coraje, la arranco. Un animalito lo mato, esta comienzo, traigo basura, contamino. Porque como no me amo a mí mismo, no puedo amar a los demás. En cambio, si yo me amo a mí mismo, no por egoísmo, sino por amor, amaré a los otros, amaré a Dios y respetaré el entorno que Dios nos ha dejado, que es la creación.
Yo creo que la pastoral juvenil, en todas sus dimensiones, actividades, dinámicas, lo que debe hacer profundamente es enraizar el amor de Dios en el joven. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Marinelli. Vengo del Decanato Carmen y nuestra pregunta es: ¿qué espera de la juventud y cómo nos va a ayudar para lograrlo? ¿Qué espero de la juventud? La juventud es el futuro de la iglesia. Cuando yo oigo a la gente grande que se acerca y me dice: oye, ¿qué va a hacer con los jóvenes? Porque ellos son el futuro de la sociedad. Pues es cierto. ¿Qué esperamos de la juventud? Es una juventud cristiana. Muchachos, la juventud es como una moneda. Y la moneda la puedes gastar en algo que valga la pena o la puedes derrochar en algo que no valga la pena. Y el creyente, el cristiano, debe gastar su juventud en algo que valga la pena. ¿Qué espero de la juventud? Que amen a Dios, que amen su palabra, que aprendan a ser iglesia, que se vuelvan centinelas del mañana, una frase del Papa Juan Pablo II de los jóvenes, que aprendan a vivir en el conocimiento de su yo, de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, para que sepan hacer crecer a los demás. Hoy, muchos jóvenes, yo no sé qué tanta experiencia tienen ustedes, muchos jóvenes ya no tienen experiencia de familia, se sienten solos, sin padre, sin madre, se sienten agredidos por la televisión, por el internet, se sienten acosados por un montón de circunstancias, sienten miedo por las incertezas que tiene la vida. El joven debe enraizar su vida en Cristo y entonces afrontar todas esas situaciones desde Cristo. Por eso decimos al concluir la plegaria eucarística: por Cristo, con Él y en Él. Nuestra vida debe ser como un satélite que está en torno a Cristo. Y entonces la juventud que está enraizada en Cristo vivirá la vida de Cristo. Y entonces será una juventud alegre, dinámica, creativa, una juventud solidaria, sensible ante los problemas de los demás, una juventud que al joven que anda por caminos desorientados lo orienta, solidaria. Cuando no estamos en Cristo, que alguien se suicida, a mí qué me importa. Que alguien se metió en las drogas, a mí qué me importa. Que alguien chocó porque andaba alcoholizado, qué me importa. Que alguien anda vendiendo su cuerpo o regalándolo, qué me importa. Que sus papás se dividen, pero cuando verdaderamente nos preocupamos de los demás por amor a Cristo, buscamos como el joven, porque yo también soy joven, quiero caminar a Cristo. Entonces, yo creo que una cosa que yo esperaría es que el joven siga encontrándose con Cristo para que saque al joven de lo que no es Cristo y lo lleve a Cristo. ¿Qué es lo que decimos en el Padre Nuestro? Venga a nosotros, Señor, tu reino. No es otra cosa. Gracias, jovencito. Buenas tardes, mi nombre es Carlos, soy de la comunidad Madre Vida de la ciudad de Campeche y vengo a representar el Decanato Escárcega. Mi pregunta es: ¿cómo descubre usted su vocación al sacerdocio? Pues ha sido un proceso así muy lento, muy lento. Hay sacerdotes que tienen un llamado muy especial de Dios. Andaban, ¿sabe dónde? Y Dios los agarra de la oreja y se los trae. Para mí no fue muy normal. Yo desde que estaba en cuarto de primaria decía que quería entrar al seminario, porque mi hermano mayor estaba en el seminario. Entonces yo veía cómo era él, cómo eran sus compañeros cuando iban a la casa, pues eso me atraía. Yo no sabía sinceramente qué era la vida sacerdotal, pero yo veía que estaban en el seminario y me gustaba. Y cuando mis papás iban a la junta con los formadores del seminario, otros chiquillos en el seminario de Guadalajara, que hay muchos árboles, pues yo me gozaba con tanto árbol. Vivimos en una zona periférica de Guadalajara, donde eran puras piedras y tierra, y era un lugar donde había un campito, árboles, lianas que colgaban, nos sentíamos Tarzán. Ahí estábamos los tres hermanos colgando, jugando, divirtiéndonos. La experiencia del seminario se nos quedó. Entré al seminario desde secundaria y pues fue un seguir caminando de manera normal. Cuando iba a empezar tercero de teología, cuando tenía 20
3 años, me salí del seminario 2 años, trabajé, después de esa experiencia de 2 años fuera, regresé al seminario y después me ordené sacerdote. Pero fue una cosa muy normal, pero muy bonita. A mí la vida del seminario, como casi la mayoría de los seminaristas, nos queda una sensación muy bonita, porque el seminario es una familia grande. Aparentemente la vida del seminario es monótona la vida de afuera. Afuera trabajas y estudias. En el seminario juegas, trabajas, convives, conoces, vas de misión, de vacación. Es preciosísima la vida del seminario. Entonces, mi vocación ha sido así como ir en bajadita, pero sin pendientes. Dios me ha llevado así de la mano. Gracias. Buenas tardes, señor. Me llamo Andrés, soy de la parroquia de Santa Lucía y represento al decanato de Candelaria. Mi pregunta es, ¿qué métodos podemos o debemos de hacer para acercar a la juventud hacia Cristo? Métodos, ahí está donde la creatividad de nosotros, bautizados, debe crecer, porque ya no podemos seguir con los métodos antiguos. Hace 20, 25 años, tú sacabas un balón, una guitarra y juntabas un montón de jóvenes, como si trajeras un vaso de miel y se juntaban las moscas. Hoy, que hemos crecido mucho en el individualismo, qué dificultades para sentir ese sentido de compañía. ¿Qué hacer? Buscar creativamente cómo llevar la palabra de Dios, cómo acercar, cómo quitar prejuicios. Yo creo que la sociedad actual nos ha metido muchos prejuicios religiosos que nos dañan en ese acercamiento natural a Cristo. El consumismo, el exceso uso de la tecnología que nos roba tiempo, silencio. Yo creo que debemos conocer más el silencio, porque el silencio nos lleva a Dios. El silencio, la meditación, porque la verdad Dios nos la ha puesto en el corazón, más hay que descubrirla. Hay una frase de un santo que nació en el norte de África, de hace 1800 años, San Cipriano de Cartago, que dice: la verdad padece pero no fenece. Las cosas que Dios ha depositado en nosotros de verdad las traemos y por eso las deseamos. Y por eso cuando andamos en cosas que no son verdaderas sentimos un vacío, cansancio, aburrimiento. Y por eso queremos llenar el vacío con más ruido, pero terminamos peor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que esa verdad que está padeciendo reluzca en el silencio, en el estudio, en la oración, en la observación. Y Dios habla. Dice el Concilio Vaticano II en un documento que se llama Gozo y Esperanza, Gaudium et Spes, por ahí el número 50, Dios habla a través de la conciencia, que es el santuario inviolable donde Dios se hace presente. Y por eso Dios a cada uno de nosotros nos habla. Pero a veces nos llenamos de ruidos, de pecados, de adicciones, que a Dios lo tenemos calmadito y a nuestro corazón adormecido. Yo creo que sí tenemos que tener más creatividad pastoral para hacer otra vez relucir el amor de Dios en cada joven. Es como si trajéramos un zapato que se llenó de tierra, de zascap y de lodo. Ya no luce, pero saca un trapito y échale cremita y dale su trapazo para que vuelva a brillar. Y te aseguro que muchos jóvenes ahorita, que Dios, la iglesia, no me caigas, van a ver que con un poquito de creatividad, con silencio y reflexión para que se encuentren consigo mismos, entra, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Muchas gracias. De la parroquia de San Luis Obispo, del decanato Maya Norte, y mi pregunta es: ¿qué perspectiva de la juventud tiene actualmente? ¿Qué perspectiva? Yo creo que ustedes jóvenes tienen muchas capacidades, ustedes tienen muchas herramientas que para nuestras generaciones y más atrás no tenían. Por ejemplo, de mi generación para atrás todavía, ¿qué dificultad tenían para vivir en libertad? A veces la educación era un poquito muy controlada. Hoy ustedes tienen un ámbito de libertad mucho mayor. Aquí el asunto es cómo aprender a manejar la libertad en la verdad. Aquí es donde sí el joven tiene que equilibrar esas dos virtudes,
vivir la libertad, pero en verdad, porque si no se vive la libertad en verdad, se vuelve esclavitud. Yo creo que la juventud hoy tiene muchas capacidades. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no sabe usar el internet? ¿Quién de ustedes no sabe usar un smartphone? ¿Quién de ustedes no tiene ninguna dificultad para conseguir un boleto de avión, de camión? Ya saben cómo hacerlo. Si les dicen dónde queda Birmania, en 3 segundos, si no sabían, lo pueden conseguir. Tienen tantas capacidades. Cuánta creatividad. A veces yo cuando veo cosas en el Face, de imágenes, de mensajes, dice uno, ¿cómo se les ocurre hacer cosas tan bonitas? Pero también cosas tan malas. La juventud gira en esa ambivalencia. Un deseo grande de ennoblecer el espíritu, pero también una situación de decadencia. ¿Cómo hacer que crezcan más las cosas buenas? Yo creo que la juventud tiene las capacidades. A mí me llama la atención cómo los jóvenes, ustedes, son muy sensibles ante las necesidades humanas. Cuando hay desastres, cuando hay cómo se mueve. El deseo de superación, el deseo de estudiar para superarse. Otra cosa buena. El deseo de crecer en amistad. Otra cosa buena. Yo creo que la juventud tiene muchas potencialidades. También hay muchas tentaciones. Pero no hay que asustarnos. En el campo de Dios hay trigo y cizaña. Y Dios deja pasar el tiempo para que cosechemos trigo y la cizaña la cortemos y la echemos al fuego. El mundo es mundo y en el mundo Dios nos da estas capacidades. Pero yo creo que la juventud actual tiene muchas cosas muy buenas. La alegría que es una cosa también propia del joven. El sentido de donación, de generosidad, también muy propio del joven. Gracias. Buenas tardes, padre. La pregunta es, vengo del decanato San Francisco y la pregunta es, ¿qué actitudes debe tomar el joven del siglo XXI ante los ataques masivos de los medios de las tecnologías de información y comunicación a la iglesia? Nomás repíteme como para presentar. ¿Qué actitudes debe tomar el joven del siglo XXI ante los ataques masivos de las tecnologías de información y comunicación a la iglesia? En el mundo actual, hagan de cuenta que estamos en una comida y hay una mesa larga y hay un montón de cosas para comer. ¿Qué hay que hacer? Discernir qué comer. Porque en la comida hay comida buena, comida chatarra y hasta veneno. Entonces, cuando alguien no sabe qué es la comida, ¿qué es esto? Ah, está salado, está dulce. Hay que hacer una técnica de discernimiento. ¿Cuántas cosas se dicen que no son ciertas? Por ejemplo, en una ocasión, allí en Guadalajara se fundó una secta, que ya saben cuál es, que en una ocasión en un periódico alguien publicó, y todos los millones, 80 millones dijo, que mató a la iglesia en la Inquisición. Millones en la Inquisición. Si fueron decenas y no fue la iglesia, era el gobierno español que tenía Pero se cuentan tantas cosas que son verdad. La riqueza de la iglesia se está pudriendo en dinero. El Vaticano hay muchas cosas de arte, pero porque la iglesia los ha cuidado. En un gobierno, pensemos, cualquier gobierno de nuestros estados tiene más dinero que lo que la iglesia tiene a nivel internacional, pero se administra con mayor honestidad y rinde un poquito más. Si por ejemplo en una parroquia se tuviera un presupuesto como el que tiene una secretaría estatal, ¿cuántas cosas se harían? Y sin embargo no se dice nada. A veces se dice la iglesia que venda todo para que alimente a los pobres. Hacer un cohete, un cohete que va a destruir, cuesta $1 millón, 12 millones de pesos, se fabrican y se usan y nadie dice nada del dinero. Entonces hay mucha información que toda casi es contra la iglesia católica. Todos los curas somos pederastas, todos somos pederastas. Y es una absolutización y generalización que no puedes tú demostrar, pero tampoco puedes tú rebatir.
Entonces, hay muchas cosas que se dicen. Pensemos en las universidades, cómo se habla tan mal de la iglesia, y eso no es discriminatorio. La CONAPRED, la Comisión Nacional contra la Discriminación, ¿cuándo ha tomado un caso así para decir aquí hay discriminación religiosa? Y podemos añadir más cosas. Entonces, ciertamente nuestro mundo, pero también no hay que asustar. Dijo Cristo, el que quiera ser mi discípulo va a sufrir muchas persecuciones. La iglesia nació en persecuciones, ha vivido en persecuciones y seguirán persecuciones. Entonces, no hay que asustar porque es la historia de la iglesia. Pero ciertamente tenemos una mesa llena de comidas, hay que discernir, porque si todo lo que te dicen lo crees verdad, por pronto ponlo en duda. Ponerlo en duda. ¿Será cierto o no será cierto? Por ejemplo, la leyenda negra que se cuenta de que nuestra evangelización fue en base a sometimiento de los indígenas. Ciertamente había conquistadores que se portaron muy mal con los indígenas, y la guerra de castas que surgió aquí, como la que surgió también en el siglo XVI en el centro, fue por eso. Pero eran los evangelizadores. Una fe que te la meten a fuerzas en una generación se acaba. ¿Ustedes creen que los indígenas hubieran hecho tantas obras de arte, los templos que ahora son patrimonio de la nación, si los hubieran forzado? Claro que no. Pues ciertamente los colonizadores, muchos de ellos se les pasó la mano, pero los evangelizadores, ¿cuántas cosas buenas hicieron? ¿Dónde tenemos un monumento a los evangelizadores? ¿Quién sabe el nombre de ellos? Y sin embargo, la riqueza de la nación, entre otras, la riqueza de la fe, los monumentos que hicieron, no tienen una placa de ellos. Entonces, hay leyendas negras que a veces nos las comemos como si fueran ciertas. Hay que discernirlas. Hay que discernirlas. Ciertamente la iglesia no es totalmente santa, ha tenido sus pecados, pero cuánto bien ha hecho la iglesia, cuántas obras maravillosas ha hecho en cultura, en arte, en pensamiento y en muchas cosas. Hay que estar orgullosos de nuestra iglesia. Por eso la iglesia católica es respetada y tiene autoridad, porque hace el esfuerzo de acoplarse al mundo purificando sus pecados. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Antonio Lara Pérez, pertenezco a la comunidad Pan de Vida, y mi pregunta es la siguiente, sobre todo por una inquietud que hay, porque pues somos un estado de los primeros índices de suicidio, y ¿cuál es su postura como pastor ante la negativa que en su momento tuvo o tiene la iglesia a no oficiar misa a personas que han sufrido esta problemática de suicidio, y cómo lo va a abordar usted como pastor? A los suicidas se les celebra misa, no está prohibido. O sea, si los familiares llevan al difunto a misa, eso de hace ya varias décadas. En otros tiempos, ciertamente se tenían reticencias porque había el pensamiento de que el que se suicidaba renunciaba y renegaba de Dios. Pero hoy, con los conocimientos psicológicos que nos han dicho que el suicidio no es ciertamente, sino a veces situaciones que humanamente te superan y no sabes manejarlas. Pues no es que el suicida renuncie o reniegue de Dios, sino que no sabe cómo manejar el divorcio de sus padres, que lo dejó la novia, estaba tan ahí, o el novio, que se quedó sin trabajo, que se metió en ciertas situaciones. Entonces, pero a nadie se le niega la Eucaristía. Aunque no sea creyente, se le puede llevar a alguien a la Eucaristía. Algunos padres, pero ya cada vez menos, piensan que porque alguien no era católico no debe participar en la Eucaristía. Pero recordemos que el principio teológico es que Cristo muere por todos. No muere por los que son creyentes en la Iglesia Católica. El sacrificio de Cristo es redentor universal. Entonces, la Eucaristía tiene un valor para todos. Por ende, por consiguiente, por los suicidas también ahí entran. Y cuanto más sus familiares que necesitan ir un consuelo, porque los que más sufren en esas situaciones son los familiares, porque les viene el remordimiento de culpa. ¿Qué me faltó hacer para que se sintiera querido, apoyado? Que a veces eso es todavía peor que el mismo suicidio, porque lo perdura y se extiende. Entonces también hay que ayudar ahí a los familiares de los suicidas, porque ellos sufren también muchísimo, como pasa con los que tienen aborto. El aborto pasa, pero el remordimiento por lo que pasó, ahí queda, y se necesita también un acompañamiento espiritual y psicológico y social muy fuerte. Gracias.
Soy Javier Aguilar de la comunidad Pandemida. Y la pregunta es, hoy, en nuestros días, normalmente vemos familias desintegradas, hijos que no tienen padres o madres aunque estén ahí. Y pues ya vemos distorsiones de la misma familia con las uniones mal llamadas matrimonios gay, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros los jóvenes hacemos en colaboración con Dios que las familias vuelvan a ser eso, familia? Como ustedes lo perciben, como lo percibimos, la familia tiene unos ataques muy directos, legales y sociológicos, incluso económicos. Cuando se trata de vivir en familia, no se favorece la vivencia de familia. Tú puedes encontrar instituciones, ONGs o incluso gubernamentales que te apoyen para que hagas un aborto. El centro del país es legal, te pagan camión, te pagan viaje, estancia. Pero ¿a qué mamá que está casada le ayudan a que tenga el parto de su hijo? No hay un peso que se destine a eso. Cuando se trata de educación sexual, la educación sexual se restringe en repartir condones. ¿Eso es educación sexual? ¿Quién ayuda con presupuesto a los que adquieren SIDA para sus retrovirales? Por un lado, se promueve la promiscuidad como modernidad, pero por otro lado, las consecuencias no se atienden desde el punto de vista solidario. Entonces, cuando alguien tiene SIDA, prácticamente o se la ve en su familia o lo reniegan. Pero ¿qué institución se ha creado para atender a sidosos? No hay. Pero por otro lado, sí se reparte esa mala educación reproductiva sexual. Los divorcios se favorecen, se permiten como si fuera la solución, pero no es la solución. A veces se presenta que las mujeres pueden ser mamás y papás solas, pero no es cierto. Imagínate que alguien se va a operar y va a ser el mismo médico. Él va a ser el médico y el paciente. No puede. A veces así quieren que las mamás sean orgullosamente papá y mamá. Es una ideologización. Pregúntale a las mujeres solas cómo se sienten porque no está el esposo con ellas. ¿Cuánto sufren? Y sobre todo cuando los hijos comienzan a crecer y que tienen que salir a trabajar y que ya no saben cómo educarlos porque pues, no están con ellos. Y se presenta como moderno. Y no se hace nada para revertirlo. Hoy se recuerda que la ONU está promoviendo las familias de tercera generación o tercera ola, que es todo tutti frutti, es familia. Pero no es eso familia. Por eso el ser humano necesita reencontrarse, como dijo el filósofo griego Aristóteles, con la metafísica. ¿Cuál es el ser básico del ser humano? Porque ahora nos dicen cosas nuevas que parecen nuevas, pero pues que más se quedan en Harry Potter, así, puras cosas ilusorias, porque no son sustentables. Y podría poner algunos casos concretos, pero mejor ahí me quedo. Pero creo que ya entendí. Lo que es, lo que no es, no es. Entonces, aunque te presenten que el pastel tiene más merengue, es lo que es. El pan es el pan de vida. El pan es, el vino es. Lo demás no es. Aunque se miran igual. Bueno, pues jóvenes, muchísimas gracias. Dios les pague, les siga dando juventud. Hace rato cuando íbamos entrando le decía a unos que estaban ahí todos, ¿dónde está la juventud? Y uno decía, ya se nos fue. Pero otros decían, todavía nos queda. Jóvenes que no se les acabe la juventud y van a ver cómo Dios, nuestro país, nuestra iglesia, se los va a pagar. Vivan con alegría su fe, porque la fe da sentido a la vida, la fe nos hace luchar con una esperanza que no marchita, dice San Pablo. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Antes de que se vaya el señor obispo, me tomo el atrevimiento de yo hacerle una pregunta, pero yo pienso que va de acuerdo a lo que nos ha dicho. El Papa Francisco puso como patrono de la Jornada Mundial de este año al Papa Juan Pablo II, beato próximamente santo, ¿no? El segundo domingo de Pascua. Y una de las cosas que decía el Papa Juan Pablo II muy seguido era: no tengan miedo, abran las puertas a Cristo.
Creo que aquí en Campeche, que estamos los jóvenes, muchos, pero necesitamos más juventud. Vivimos una vida, y usted como encargado de la Comisión Nacional de Vocaciones y Ministerios, ¿qué le puede decir a los jóvenes, yo como promotor vocacional, cuando tienen una inquietud vocacional a la vida consagrada o a la vida sacerdotal? Porque muchos aquí a lo mejor lo sienten en su corazón, pero tienen miedo, decíamos, la falta a veces de sacrificio, pero ¿qué mensaje, qué motivación les daría a ellos? Jóvenes, la vocación es una y única. La vocación no la inventamos, la vocación la recibimos. Porque vocación significa dos aspectos. Primero, Dios llama, voco, en latín significa llamar, voco, vocas, vocare, vocavi, vocatum, y nos toca responder. Cuando una persona responde a su vocación, la vocación viene de Dios, se siente feliz, plena. Dios te llama al matrimonio, no tengas miedo. Es que yo quiero ser novio, novia con derechos permanentemente. Te vas a arruinar. Si Dios te llama al matrimonio, decídete, decía Luis Miguel, pero no el otro, el de Veracruz. Decídete. ¿A qué le tienes miedo? Dios te va a dar las... Es que no sé si fuera. ¿Qué tal si...? Lo mismo pasa con la vocación sacerdotal o religiosa. No tengan... Es que yo como que quiero tener una familia que me imagino. Dios te llama, una frase de San Pablo a los Corintios, Dios capacita, Dios llama y capacita a los llamados. Si Dios te llama, te va a dar lo que necesitas en tu vasija de barro para que respondas a la vocación que Dios te da. Hoy, en las universidades, en las prepas, cuando se dan cursos de vocación, a veces yo pienso que están mal presentados. Dicen, ¿qué es lo que te gusta? Fíjense cómo somos tan cambiantes. Hoy entré a odontología, al segundo semestre me voy a medicina, después me voy acá, y al último termino vendiendo raspados en la esquina y panuchos. No se trata de elegir, sino qué me pide Dios para servir a los demás. ¿Qué capacidad me ha dado? Entonces empieza una introspección. A ver, me da capacidad para esto, me pone el camino, por ahí me pone. No por lo que me gusta a mí, por el dinero que voy a ganar. Algunos buscan, oye, ¿cuál carrera da más dinero? Los abogados, son bien tranzas, eso rápido, ganan mucho, me voy a meter a abogacía. No estudian nada de derecho romano, nada, pero lo que quieren es ganar dinero rápido. Eso no es vocación. La vocación es, Señor, ¿qué me has dado para que yo pueda servir y amar a los demás? ¿Me quieres como sacerdote, como religiosa, como esposo, como esposa, como médico, como contador, como policía, como tránsito, como político, pero para servir a los demás, no para hacer tranzas y servirme a los demás? La vocación pues es única, por eso hay que decirle, Señor, ¿y cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? No la que se me presente primero. Pues ya me cerró el ojo esta muchacha, me la llevo. Espérate. Diciendo, es lo que Dios te manda, escoge, opta, elige, entonces, pero no le tengan miedo. Si Dios los llama a la vocación religiosa es muy bonita. Si Dios los llama a la vocación matrimonial es la ejemplificación del amor de Dios en nuestra vida. Pero vívanlo como vocación y van a ver qué bonito es responder a Dios. Bueno, muchas gracias. Ya no preguntes más. Pues agradecemos al señor obispo que haya permanecido toda la mañana con nosotros. Él tiene muchas cosas también que hacer, pero le agradecemos que haya estado un momento con nosotros y compartiendo. Ya les preguntamos, por ahí veo que algunos estaban diciéndole a todas, señor obispo, sí, señor obispo, lo que usted diga, como usted diga, a ver si es cierto, y ojalá que no tengamos miedo para abrir nuestras puertas a Cristo. Miren, para desalentarnos un poquito, yo sé que el calor es muy fuerte y todo.